El tema de hoy va a ser el tratamiento de números complejos con GeoGebra. En primer lugar vamos a aprender cómo hacer la declaración de números complejos, es decir, cómo ingresar números complejos dentro del sistema. Un número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, un número tal como 3 más 2. Para agregar la parte compleja se añade la letra I. Y miren que automáticamente, cuando yo digito esto sin haber dado Enter, ya aparece el punto cuyas coordenadas corresponden a 3 en la parte real, que es el eje X, 2 en la parte imaginaria, que es el eje Y. Entonces, cada punto en el plano complejo es representativo de un número complejo donde la abscisa, es decir, la coordenada en X, es la parte real, la ordenada, es decir, sobre el eje Y, es la abscisa, la ordenada, y constituye entonces el número complejo. Los números complejos también se pueden asociar a vectores, es decir, un vector se ubicaría desde el origen, partiría del origen, y estaría dirigido hacia donde está el número. De esa manera, el número complejo, también se puede ver como un vector que tiene el origen en el centro de coordenadas y la cabeza del vector debe coincidir con el punto que representa el número complejo, 3 más 2i en este caso. Entonces, miren ustedes que automáticamente, cuando yo doy Enter, aquí se genera entonces un número complejo que automáticamente se llama Z1. Es decir, GeoGebra guarda automáticamente cada valor digitado dentro de una variable que automáticamente la llama Z1. Otro número complejo, por ejemplo, sería algo como 1/2 más, pongamos 5/3 y hemos generado otro número complejo. Entonces, dense cuenta que el número complejo solamente es un punto en el plano que llamamos plano complejo. De esa manera, desde el origen hasta donde está el número como tal, o donde está el punto donde la parte real es X, la parte imaginaria es Y, entonces tenemos el número complejo. El vector se asocia, pero no se dibuja aquí por lo menos, ¿no? Yo aquí he creado este vector a través de la herramienta vector que tiene GeoGebra. Ahora, uno puede nombrar sus propios vectores si quiere. Por ejemplo, si yo quiero llamar a un número complejo Z2, entonces, por ejemplo, Z sub 3, lo que hago es digitar en la parte de abajo, acá, en el cuadro de diálogo de introducción de comandos, entonces Z guión bajo y un valor numérico me permite que automáticamente quede numerado como Z3. E igual, o sea, ese sería el número que tuviera, pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, por, llamémoslo T sub 1, lo cual puedo hacer, entonces me va a quedar una variable llamada T sub 1, la cual va a contener el valor numérico que yo quiera darle. Por ejemplo, un número complejo que fuera menos 5 más 4/3 y automáticamente aquí aparece T1, como ustedes pueden ver. T1 viene a ser este número complejo. Entonces ya tenemos tres números complejos que en el plano complejo se representan como puntos. Ahora, esa es la representación gráfica. A esta forma de representar la llamamos forma rectangular, precisamente porque consta de coordenadas rectangulares sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Cómo estás? Entonces, basado en esto, vamos entonces ahora a considerar las siguientes opciones. Hemos hecho entonces representación gráfica, que es esta, que es la forma rectangular. Entonces ahora vamos a representar o a obtener la forma polar de un número complejo. Entonces, automáticamente los números complejos en GeoGebra se ingresan en forma rectangular, con una coordenada en X, que es la parte real, con una coordenada en Y, que es la parte imaginaria. Entonces, para determinar la parte real de un número complejo o la magnitud de un número complejo, simplemente vamos a introducir entonces la variable R1, que en el caso aquí en la caja de comandos se ingresa como R mayúscula guión bajo 1, y voy a darle el comando longitud. Miren que automáticamente el menú contextual me da las opciones. Selecciono la primera opción, dice longitud objeto. Si ya está señalada, simplemente le doy Enter. Y escribo, ahí donde quedó el cursor,
En este caso, si R1 es la magnitud del número complejo, entonces estaríamos hablando de Z1, la magnitud de Z1. Y lo he llamado R1. Perdón, aquí cometí un error porque era Z minúscula. Ahora sí. Y miren que aparece automáticamente 3,61. La magnitud de un número complejo corresponde a la distancia o la amplitud o magnitud del vector que une el origen con el número complejo, con el punto que representa el número complejo. Es decir, estamos representando esta distancia, la distancia o longitud del vector. Esa sería entonces su magnitud. Para obtener el ángulo, entonces podemos utilizar, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar una letra griega para representar el ángulo, como por ejemplo alfa. Para obtener alfa simplemente mantengan oprimido simultáneamente la tecla Alt izquierda, a la izquierda de la barra espaciadora, y simultáneamente opriman la letra A. Cuando suelten va a aparecer la alfa. Voy a colocar alfa 1, es decir, alfa sub 1 con el guión bajo posteriormente 1 igual. Entonces, para hacer o asignarle a esta variable el ángulo que forma el número complejo Z1, entonces simplemente utilizamos arg, que significa argumento. Ahí está, argumento. Le damos enter y colocamos el objeto, que en este caso es Z1. Es decir, el objeto al cual le vamos a hallar el argumento. Miren que automáticamente aquí, en la vista algebraica, el ángulo alfa 1 queda definido como 33,69 grados. Ese ángulo corresponde al ángulo que forma el vector, o más bien el número complejo Z1, con el semieje positivo del eje X. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo entonces asignando las variables a los números. Entonces vamos ahora a determinar, por ejemplo, cuál sería la magnitud del vector Z2 o del número complejo Z2. Colocando aquí R sub 2 y vamos a decirle longitud, seleccionamos esa primera opción y en este caso sería de Z2. Ahí nos da 1.74. Posteriormente vamos a hallar el ángulo. Entonces aquí voy a invocar también alfa sub 2 igual al argumento. Entonces, argumento del objeto, en este caso sería Z2, Z minúscula 2. Medio 73.3. Bueno, entonces note que sin embargo aquí cada objeto aparece separado, es decir, la magnitud del primer número complejo Z1 y su correspondiente ángulo alfa 1, ¿no?, aparecen separados, no aparecen como partes de un mismo número. Entonces, en este caso, lo que hacemos es simplemente agruparemos, por tanto, utilizando una lista. Entonces, para ingresar lista simplemente hago lo siguiente. Por ejemplo, le doy un nombre, vamos a llamarla L1. L1 va a agrupar tanto la magnitud como el ángulo de un número complejo. En este caso simplemente abro llaves y dentro de estas llaves coloco los dos elementos que ya he hallado, es decir, R1 separando por comas y el ángulo, que en este caso sería alfa 1. Miren que automáticamente aparecen los dos valores, 3,61 que está asociado con la amplitud y 33,69 que está asociado con el ángulo. Hacemos lo mismo para el número complejo Z2. Entonces, agrupamos en una misma lista, vamos a llamarle L2, abro corchetes y escribo entonces los dos elementos que he declarado. Su magnitud, R2, separado con coma, y el ángulo, que sería alfa 2. Listo. Entonces yo ya puedo trabajar con esos dos elementos e invocarlos cuando sea el caso. Bueno, vamos ahora a pasar de forma polar a forma rectangular. Vamos a utilizar la fórmula típica para definir, entonces, supongamos que me dan los siguientes datos. Por ejemplo, introduzcamos lo siguiente. Supongamos que R3 es la magnitud de un número complejo que vale 10 unidades de cualquier cosa. R3, 10.
y que el ángulo, vamos a llamarlo alfa 3, va a ser igual, por ejemplo, a menos 20 grados. A ver, aquí es importante, para que en GeoGebra se tome esto como grados, ingresen el número menos 20 y en el teclado busquen ese símbolo de letra pequeña de grados. En el teclado español Latinoamérica aparece con la tecla invertido, la que está junto al lado del 1, al lado izquierdo. Entonces, si se ingresa de esta manera, observen que aquí en la vista algebraica aparece precisamente alfa 3 como menos 20 grados. Cada vez que queramos tratar una cantidad angular en grados, debemos colocarle este símbolo, porque de lo contrario lo tomará como radianes. Entonces, esto lo que he ingresado son los datos de un número complejo, dando únicamente la magnitud y el ángulo, pero eso no me permite graficar porque para GeoGebra solamente existen las dos variables de manera independiente. Entonces, aplico la siguiente fórmula que hemos visto ya en clase, donde digo que Z3 en este caso, Z-3 va a ser igual a, vamos a dar longitud, el objeto en este caso, perdón, aquí metí un errorcito, longitud, el objeto en este caso, lo único que tengo que hacer es, perdón, no hay necesidad de hacer esto, solo tengo que hacer R3 multiplicado por coseno de alfa 3 más, en este caso, R3 por seno de alfa 3. Y por supuesto terminar multiplicado por i, que es la unidad de los números complejos. En GeoGebra la i automáticamente asigna la parte imaginaria del número complejo. Y automáticamente aquí el resultado, Z3, aparece como 9,4 menos 3.42 J o I, dependiendo cómo lo trate. Miren, lo aparece acá. Ahora, basado en esto, ya podemos convertir entonces automáticamente, utilizando esa fórmula, un número complejo en forma polar, pasarlo a forma rectangular. Esa sería la forma básica de hacerlo. Ahora, para hacer operaciones con números complejos, uno opera las variables común y corriente. Lo primero y lo más recomendable es que si usted tiene varios números complejos, asígneles una variable que los contenga. Yo, por ejemplo, ya tengo Z1, Z2 y Z3. Si ustedes les dan en un ejercicio una serie de números complejos, dele a cada número complejo el nombre de una variable para que lo guarde internamente en memoria. Entonces, simplemente, si usted quiere hacer una suma de números complejos, por ejemplo, Z1 con Z2, solo coloque Z1 más Z2. Si quiere guardar ese resultado en alguna parte, entonces puede decir, por ejemplo, R sub A, una manera, ¿no es cierto? Entonces, R sub A igual a Z1 a Z2, y eso va a contener otro número complejo que es el resultado de la suma de los números complejos Z1 y Z2. Velo ahí. Ahora, lo mismo con la resta. Entonces, por ejemplo, otro resultado que vamos a llamar RB será la resta Z1, le vamos a restar Z2. Y esto nos dará otra cantidad, RA y RB. Automáticamente cada resultado se va a ubicar como un punto en el plano complejo. En la multiplicación es algo parecido. Vamos a llamar al resultado de la multiplicación RC. Vamos a multiplicar Z1 multiplicado por Z3. Por ejemplo, hemos obtenido entonces este valor. En la multiplicación, la división también. Por ejemplo, hagamos la división acá. R-D igual a la división de Z2 entre Z3. Ahí está. Y así vamos obteniendo los diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, para elevar a una potencia un número complejo se utiliza el acento circunflejo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, otro resultado, llamémoslo RE, igual a Z3 elevado.
para invocar el elevado lo podemos hacer de dos maneras. Oprimen simultáneamente la tecla Alt-GR, que está a la derecha de la barra espaciadora en el teclado español de Latinoamérica, y simultáneamente el acento circunflejo, que es la letra o el símbolo que aparece a la derecha de la ñ en el teclado español Latinoamérica. Y luego el número 2 si lo queremos elevar al cuadrado, o 3 o lo que se quiera elevar. Noten que aparece, eso es otro número complejo. Otra forma también, en caso de que los teclados no funcionen así, es utilizar el acento circunflejo. Entonces, por ejemplo, RF, un resultado, podría ser elevar Z2, vamos a colocarlo en paréntesis para mayor garantía, Z2, por fuera, el acento circunflejo, depende cómo sea la configuración de cada teclado, les sugiero que consulten cuál es la configuración y la forma de llamar, o que vean si la configuración de su teclado se ajusta a los símbolos que representa. Aquí estamos elevando al cuadrado Z2. Elevémosle un número diferente, como por ejemplo 3. Eso nos da otro número complejo. Entonces ya así se hacen las operaciones. Si uno quiere una operación mucho más complicada, como por ejemplo, vamos a utilizar la vista CAS para poder representar esto mejor. Supongamos que yo quisiera representar aquí Z1 que multiplica Z2 menos Z3 y que todo esto lo vamos a dividir entre la división de Z2 y Z3. Así. Hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las operaciones, ya que lo que está aquí es tal cual como se digita, y observen cómo aparecería acá. Esto lo expresa de una vez en unidades, ¿no? Es decir, note que hemos tomado los valores que han dado y automáticamente en cálculo simbólico yo puedo obtener valores algebraicos. Pero noten que esto está aquí tratado algebraicamente y no me da un resultado inmediato. Entonces, esto es como para exponer o mostrar cuál sería el resultado de una operación. Ahora, esa operación tal como está aquí, vamos a copiar entonces, control C, control V. Ahora, esta misma operación se va a ejecutar acá, pero aquí ya me va a dar un resultado final. Vamos a llamar a esto, voy a guardar dentro de una variable esto que se llame res, de resultado, ¿no? Igual. A ver qué nos da. Entonces mire el resultado completo, sin tener que hacer la operación paso a paso, sino que le estoy dejando a GeoGebra que haga las operaciones para que nos podamos concentrar en la aplicación de estos resultados para resolver circuitos de corriente alterna. Recuerden que este no es un curso de matemáticas, este es un curso para aprender a manejar una herramienta que nos va a permitir hacer análisis de circuitos de corriente alterna de una forma más rápida. De esa manera no tendremos que gastar el 70% del tiempo en resolver un circuito operando números complejos de forma manual o con una calculadora, sino que a partir de las relaciones de las leyes de Ohm de Kirchhoff que aplican a circuitos eléctricos, encontraremos los resultados utilizando GeoGebra para concentrarnos en los efectos que hay en los circuitos y en las variables que componen un circuito eléctrico. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Digamos que me piden hallar el resultado, vamos a esto llamarlo res1. Por ejemplo, Z1 dividido en Z2, Z1 dividido en Z2. Vamos a sumarle Z3 elevado al cuadrado. Le vamos a restar la multiplicación de Z1 por Z2 y multiplicar esto por Z3. Vamos a ver, y sumémosle Z1. Ahí está. Miren que no tuve que gastarme yo media hora, una hora completa haciendo la operación. GeoGebra lo hace automáticamente. Quiero la respuesta en forma polar. Entonces la respuesta en forma polar bastará con que yo asigne, por ejemplo, una lista. Vamos a llamar esa lista D, pero que abajo tenga la palabra res. Cuando en un subíndice uno quiere no una letra, sino una palabra, por ejemplo, de res, yo encierro esos caracteres dentro de una llave.
automáticamente, entonces eso va a quedar como su índice. Igual, entonces en la lista abro corchetes o llaves y coloco entonces, vamos a llamar longitud. El objeto en cuestión sería res, el resultado, ¿cierto? Coma, el argumento, o sea, el ángulo va a ser también del mismo objeto, del mismo resultado. Eso será, entonces, y aquí está. Nos dio una magnitud, como pueden ver aquí arriba, de 212,36 con un ángulo de 90,63 grados. Más rápido de analizar, ¿verdad? Bueno, de esta forma he mostrado más o menos cómo utilizar el programa GeoGebra para hacer operaciones. Tal vez la dificultad sería cómo introducir operaciones complicadas en GeoGebra sin equivocarse. De eso nos encargaremos en una próxima visita. Les agradezco. Nos veremos la próxima clase. Hasta una nueva ocasión.